Les presento a Benji. Benjamín vino de Argentina con sus papis a visitarnos. Vinieron para el bar mitzvah de Baruch Tzvi. Decirles hola, Benji. Hola. Shalom. Decirles shalom. Shalom. Mientras trabajas puedo ver los shekels. Sí, anda. Meet Andy. Andy is a small business owner who wants to reach more customers. Jaime. ¿Estaba Medina conmigo? Sí, el mío está ahí. Bienvenidos, amigos. Comenzamos una nueva semana de mucha actividad. Ya está comenzando en un rato el seminario en México. Gracias a Dios va a haber transmisión, así que después vamos a pasar el enlace. Y mañana tenemos el seminario, tenemos el Bar Mitzvah. Y hoy nos vamos a ocupar de la Perashá Ki Tetzé que pasó este Shabbat, siempre en el mes de Elul, un mes donde el Dios está en el campo, el Rey baja al campo y nos recibe con buen semblante, para que todos le pidamos y para que lo recibamos, para que cumplamos su deseo. ¿Cuál es el deseo del Rey? Que lo hagamos Rey, que lo reconozcamos como Rey. No solamente para pedirle lo que nosotros necesitamos, sino también, y sobre todo, para hacer lo que Él quiere, para hacer lo que Él necesita en su deseo de la creación. Nuestro Rey no es un Rey como todos, no es un Rey tirano, ni es un Rey que piensa solo en Él, sino que al contrario, Él es un Rey bondadoso, misericordioso, es un Rey que nos creó para hacernos el bien, para darnos todo y para que crezcamos. Ahí está el enlace, pero úsenlo después cuando empiece la clase, cuando termine la clase. Por ahora estamos aquí. Vamos a ver si damos también unas pequeñas palabras en el seminario acerca de los Benei Noach. Jenny, me estás haciendo competencia. Con la gente, ¿cómo va a ver la clase mía y también va a ver el seminario de México? Se van a ir todos, seguro. Todos van a querer escuchar a Kenia. No, te dije que lo pongas en el Facebook. No, está bien, estuviste bien. Hay un video muy lindo que nos hizo el Rab para el seminario. Así que también los invito para allí.
Vamos a hacer una clase cortita hoy, vamos a usar estos 40 minutos que nos quedan para hablar un poco de la Perashá y del mes de Elul. Dice la Perashá, Kitetze la milhamá aloibeja unetano Hashem elokeja beyadeja beyavita shivió. La traducción está bien hecha, pero cuando uno lo lee en hebreo, la forma en que está escrito da para entender algunas cosas que en castellano no se entienden. Por ejemplo, dice, Kitetze la milhamá, cuando salgas a la guerra. Tetze quiere decir libres guerra, pero también quiere decir cuando salgas. Quiere decir que para poder salir a la guerra tenemos que salir de nuestra realidad, de nuestras costumbres, de nuestra inercia. Tenemos que salir afuera, tomar la iniciativa. Y luego dice al oibeja. Al quiere decir sobre nuestro enemigo. Entonces te enseña el Rebbe que cuando nosotros salimos a la guerra, tenemos que tener confianza y saber que cuando es una guerra justa, ya estamos sobre nuestros enemigos, que Dios ya nos dio nuestra victoria. Que esta guerra, que especialmente tiene que ver con el Yetzer Hara, se refiere a la guerra continua que tiene el ser humano con esa tendencia que Dios plantó dentro de su ser, que nos lleva hacia el lado opuesto. Nosotros, el alma vino a este mundo a hacer un trabajo para Dios, pero como es un mundo material, entonces el mundo material nos lleva a materializarnos, nos lleva a ser solamente materiales, nos lleva a ser como autómatas, seguir nuestros instintos, seguir nuestros deseos naturales, y justamente lo que hay que hacer es transformar todos esos instintos naturales, transformar el reino que Dios creó, la naturaleza que Dios creó, llevarla a que sea un reino para Dios. Y si es un reino para Dios, no puede ser algo estático, no puede ser algo que sea nada más que material, sino que tiene que ser un reino material al servicio de lo espiritual. Y no como es ahora, que el alma divina le da vida al cuerpo, le da vida al mundo, Dios le da vida al mundo, y aparentemente el mundo aprovecha todo eso para sus propios deseos y necesidades. Todas estas cosas ya las hablamos durante estos años, y queremos agregar una meditación muy interesante que nos trae el Rebbe esta semana, con respecto justamente a la última parte del verso. Vamos a ver qué dice Rashi. Dice, Kitetze la milhamá. Bemilhemet hareshut hakatuv medaber. ¿Qué tipo de guerra? Hay dos tipos de guerra en la Torá. Está lo que se llama Milhemet Mitzvah, en hebreo, Milhamá, tiene la misma raíz, Lamet Het Mem, de Lechem y de Mahalá. Lechem quiere decir pan. En general las guerras son justamente por el pan, por tener dominio del alimento, del poder, del territorio. Y justamente la principal causa de las enfermedades es nuestra guerra con el Yetzer Hara. Y nuestra Yetzer Hara nos lleva a hacer cosas que al final nos enferman. Entonces esta milhamá en hebreo tiene la misma raíz del lechem, por eso dice lo al lechem levadó y Adam, no solamente del pan va a vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces si nosotros seguimos las palabras de Hashem, entonces no tenemos que luchar por el pan, por sobrevivir, sino que Akadosh Baruj Hu nos da todo lo que necesitamos. Y entonces ese mismo pan, que a veces el alimento nos causa enfermedades cuando lo tomamos como algo
en vez de utilizar el alimento para estar sanos y servir a Dios, lo utilizamos para satisfacer nuestros deseos. Entonces, eso trae la majalá. Y por último, también esta raíz es la raíz de melach. Melach, que significa sal. Majalá, entonces habíamos dicho que es enfermedad. Como ustedes ven, cuando lo leemos en castellano, todas estas palabras ni siquiera tienen lugar. No hay forma de pensar que lo que se llama guerra o enemigos o victoria o cautivos tenga que ver con todas estas cosas. Pero cuando lo leemos en hebreo, entonces estas raíces gramaticales nos hacen ver cómo analizar lo que es la guerra, y sobre todo lo que es una guerra que la libramos dentro nuestro. Pero siempre para aprender lo que pasa dentro nuestro, tenemos que mirar afuera, porque lo que hay afuera es un reflejo de lo que tenemos en nuestro interior. Y entonces, una vez que solucionamos lo que hay dentro de nuestro exterior, sabemos cómo solucionar lo que hay afuera. Entonces es algo que va y viene. Eso también es parecido a nuestra relación con Dios. Cuando nosotros queremos saber qué tenemos adentro, tenemos que ver cómo Dios creó el mundo. Tenemos que ver la Torá. Entonces, una vez que sabemos qué hay dentro nuestro, sabemos cómo atender nuestras necesidades, cómo solucionar, cómo letaquen nuestras cualidades, nuestros pensamientos. Y entonces así también podemos conocer a Dios. Entonces, les decía que hay dos tipos de guerra. Está lo que se llama Milhemet Reshut y Milhemet Mitzvah. Vamos a poner primero Milhemet Mitzvah, que es una milhamá que está hecha como un precepto de Dios. Dios nos ordenó entrar a la tierra y eliminar a los pueblos que allí había. Entonces, esta es una guerra ordenada por Dios. Vamos a poner mitzvah porque ustedes ya todos saben lo que significa, y traducir mitzvah a veces no le da toda la riqueza de significados que tiene en realidad. Milhemet Reshut, entonces, es otra cosa, son las guerras permitidas, sería Reshut, pero son guerras que no fueron ordenadas por Dios, sino que fueron guerras que el mismo rey, el mismo pueblo de Israel decidió librar contra pueblos, y que por supuesto no son hechas en forma tiránica o por propia voluntad, por propio deseo, sino que hay una verdadera necesidad de defender a la tierra de Israel contra enemigos externos, y entonces estas guerras son libradas por el rey, pero con el permiso del Sanedrín, con el permiso del Poder Legislativo. O sea, son guerras legales que, sobre todo, vimos que el rey David libró muchas de ellas contra los filisteos, contra distintos pueblos que había alrededor, y que luego esas tierras fueron incorporadas a la tierra de Israel original. Y así también pasa dentro nuestro. Dentro nuestro hay 7 atributos, hay 7 cualidades en el corazón que están en poder del alma animal. Desde Geset hasta Geburá está el amor, el temor, la compasión, la confianza, el agradecimiento, el reconocimiento, la humildad, está la verdad, está la humildad, y todas esas sentimientos, emociones que tenemos dentro de nuestro corazón, en forma natural, el chico cuando recién nace y va madurando, está al servicio de sus instintos, al servicio del instinto animal, y funciona de forma automática para satisfacer sus necesidades propias, para sobrevivir. Pero la idea es que la mente
también sirva a Dios, sirva al propósito elevado que Dios nos dio como seres humanos. Entonces la mente tiene que ayudarnos a dominar esas emociones. Pero ¿qué pasa cuando la mente también está dominada por el alma animal? Cuando este Melech, que es otra de las combinaciones, perdón, Melech no es otra de las combinaciones, suena igual, pero es con Haf. Melech, que quiere decir rey, el rey que libra esta guerra, representa a nuestro ser como un todo. Y habíamos dicho que Melech es Mem, la Mem de Moach, que quiere decir cerebro. Lev, que quiere decir corazón. Y Kaved es la Haf. En Melech la Haf es Sofit, por eso esta es la Haf grande. Pero en Kaved la Haf se pronuncia Kaf. Y le ponemos una C que se pronuncia K, como en castellano, Kaved, que es el hígado. Entonces, el cerebro tiene que estar manejando al corazón. Y entonces el corazón le ordena al hígado, que es el órgano que produce la acción, qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa cuando el corazón, dominado por el alma animal, porque allí, como estudiamos en el Tanya, es donde se asienta principalmente el alma animal, maneja el cerebro? El cerebro también es parte de esos pueblos que están fuera de la tierra de Israel, están fuera de los 7 pueblos que están dentro del corazón, pero que también hay que conquistarlos para poder hacer que la tierra de Israel sea completamente para Dios. Entonces, tenemos nosotros también una guerra que librar con respecto a las cualidades de los atributos de la mente, que nosotros sabemos que son Jochma, Binah y Da'at. Entonces ahí tenemos otros 3 pueblos que si lo llevamos a un paralelo con esto, son lo que se llaman las guerras Milhemet Reshut, serían las guerras no ordenadas, sino las guerras, ¿cómo sería la traducción? Las guerras por propia decisión, digamos. Entonces, todo esto es para explicar. Gog y Magog es otra cosa. Gog y Magog son las guerras entre ellos. El pueblo de Israel no interviene en la guerra de Gog y Magog. Está bien que lo hayas preguntado porque es bueno aclararlo. Las guerras del pueblo de Israel es las guerras que tienen que ver con hacer que la tierra de Israel y el resto de los pueblos que hay alrededor estén salvos, estén en paz y el pueblo de Israel pueda realizar su tarea. Para poder saber qué significa esto interiormente, entonces acabamos de decir, está la ley, la guerra que uno tiene que hacer y que es una mitzvah, luchar para dominar el Yetzer Hara, que domina el corazón, refinar las cualidades, las emociones, la sefirot del corazón, pero aparte cuando la mente también está dominada por la cultura externa, la cultura foránea, por pensamientos que no tienen que ver con la Torá,
Entonces también tenemos que luchar contra ese Yetzer Hará que está investido dentro de la mente. Entonces esas son guerras que uno, para poder cumplir las guerras de preceptos, las guerras mitzvah, entonces esas son guerras que también tiene que hacer. Y por eso son guerras permitidas también, no son guerras simplemente por dominar a otros pueblos, sino porque son imprescindibles para cumplir la tarea original. Y que la mente gobierne el corazón y que sea el camino del rey. Que sea Moach Lev Kaved, que sea de acuerdo al orden como está escrita la palabra Melech, el camino del rey, y no que sea que se invierte el orden. Entonces, la última parte de este verso dice, cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo, quiere decir que Dios ya nos dio la fuerza para vencer a ese enemigo. Simplemente tenemos que salir a la guerra. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dice, Unetano Hashem me lo queja beyadeja, y Dios te la va a dar en tus manos. Acá dice, Dios te dará la victoria sobre ellos. Dice, en realidad te ha dicho que dice, Dios te dará a esos pueblos, te los dará en tu mano. Y al final dice, Bellavita Shivio. ¿Cuál es la traducción? Y de modo que tomarás cautivos. En realidad, bueno, entonces Rashi dice, se refiere a una guerra Milhevet Reshut, porque dicen, en las guerras de la tierra de Israel, no está dicho Bellavita Shivio, que tomarás cautivos. ¿Por qué? Porque ya está dicho que no vas a dejar a nadie vivo. Entonces los cautivos son por aquellos pueblos que fuimos a la guerra y se tomen cautivos. Y entonces esto agrega a los canaanitas que están dentro de la tierra de Israel, porque ellos son parte de los 7 pueblos. Entonces a los canaanitas también hay que eliminarlos completamente. Pero dice el Rebe, acá dice, Bellavita Shivio, no es el Erev Rab tampoco, el Erev Rab es parte del pueblo de Israel. Acá se está refiriendo a los 7 pueblos que estaban dentro de la tierra de Israel viviendo, no de los canaanitas o de aquellos pueblos que estaban esclavizados y que salieron junto con el pueblo de Israel, sino que a esos no dice que hay que eliminar. Los que hay que eliminar son los que están viviendo dentro de la tierra de Israel y no pertenecen al pueblo de Israel. Entonces, como dice, que son parte de los Sheva Umot, parte de los 7 pueblos. Entonces estos 7 pueblos, ¿a quién representan? Representan a las 7 cualidades del corazón que tenemos que dominar. Y esos 7 son Milhemet Mitzvah, guerra Mitzvah. Pero todo esto se refiere a Milhemet Reshut, a todos esos pueblos que no son parte de esos 7 pueblos de la tierra de Israel. Entonces, dice Bellavita Shivio. La traducción exacta no quiere decir tomarás cautivos, sino que dice vas a tomar cautivos a sus cautivos. Bellavita Shivio. Shivio quiere decir los cautivos de ellos. Vas a tomar cautivos, o sea, capturarás a los cautivos que tenían los pueblos. O sea, estos pueblos también tenían cautivos. Y entonces explica el Rebbe algo muy interesante, entendiendo las palabras tal cual como están escritas, no traducidas como para que interpretar y para que se entiendan con las palabras normales, sino que hay que entender cómo está escrito de acuerdo con las palabras de la Torah. Dice, tomarás cautivos, pero ¿qué cautivos hay que tomar? Dice, vas a tomar a los cautivos de los pueblos que vas a conquistar. Y entonces explica el Rebbe, ¿quiénes son esos cautivos? Esos cautivos
digamos, que nosotros los tenemos que liberar. Son gente que, como decíamos, no es parte de los 7 pueblos, sino que aparentemente son parte de algo sagrado. Y esto tiene que ver con esa guerra que decíamos recién, que es interiormente es con nuestros instintos, contra el Yetzer Hara, pero en general es el trabajo que Dios nos dio de refinar la realidad. El alma baja a este mundo y está cautiva dentro del cuerpo. El alma, la esencia del alma está dentro del corazón. Y el corazón, como decíamos, está dominado por las 7 emociones subyugadas al Yetzer Hara. Entonces, cuando nosotros subyugamos y dominamos y vencemos al Yetzer Hara, no simplemente que lo tomamos cautivo, sino que los eliminamos completamente, entonces liberamos aquello que estaba cautivo dentro de ellos, que es el alma judía, el alma divina. Cada uno tenemos una chispa de divinidad dentro nuestro, que es lo que tenemos que liberar. Entonces esa es la idea, esa es la intención que tenemos que tener cuando cumplimos los preceptos y cuando nos sobreponemos al Yetzer Hara. Que lo que estamos haciendo no es solamente haciendo algo bueno y algo por Dios, sino que estamos verdaderamente liberando nuestra alma del cautiverio. Y así cuando nos ocupamos de hacer mitzvot, pues, en todos los pueblos del mundo, ¿dónde vas? Ah, bueno. Cuando luchamos contra todos los pueblos, y en general los preceptos es hacer cosas con las cosas materiales de este mundo, cuando llevamos la Torá a todos los pueblos del mundo, también estamos haciendo que esas chispas de divinidad que están cautivas dentro de la naturaleza, cautivas dentro de la maldad, de las cáscaras de la impureza, las estamos liberando. Entonces el Rebbe nos ilumina nuevamente con el Hasidut, dándonos una explicación maravillosa de este verso, que como ustedes ven, si lo vemos en castellano, no podemos entender bien de qué se trata. Entonces dice, wow, los judíos siempre hacen guerra, son asesinos. No, al contrario, traemos la vida. ¿Y a quién traemos? Dice, si ves entre los cristianos una mujer hermosa, ¿quién es esa mujer hermosa? Es el alma divina. Entonces puedes tomarla por esposa. Hay veces que nos equivocamos. Entonces para saber si aquello que nosotros estamos liberando es verdaderamente el alma divina que hay en nuestro interior, entonces la Torá también nos da algunas técnicas. Dice, en un caso así, cuando la traigas a tu hogar, debes rasurarle la cabeza y dejar que se crezcan las uñas. O sea, vamos a dejar que se elimine, toda aquella apariencia bella exterior, todo lo que es superficial, por lo cual nosotros nos enamoramos de ella, sacarlo, y entonces ver si cuando no es tan linda, porque ¿qué hacían los pueblos? Ustedes vimos como algunos pueblos nos querían dominar a través de enviarnos a las princesas como prostitutas y todas embellecidas, pintadas, todas hermosas para poder hacernos caer en el pecado. Entonces, ¿es verdad lo que estamos haciendo? Entonces, si sacamos toda la superficialidad, sacamos todo el materialismo que hay en aquello que nosotros estamos buscando, y todavía seguimos amando eso que hemos encontrado, quiere decir que lo que encontramos es bueno. Pero si cuando nosotros le sacamos lo superficial, los colores, lo atractivo, lo momentáneo, la belleza superficial, entonces cuando deja de tener eso,
nosotros ya no la queremos, quiere decir que en realidad era una cáscara vacía. Cuando nosotros sacamos todo lo superficial, y eso tenemos que buscar dentro de nuestro también, como dice Paulina, cuando disminuye la atracción, porque una mujer con las uñas descuidadas, largas, sucias, sin cuidar, y el cabello despeinado, entonces, si la vemos así, y ya no nos atrae, entonces quiere decir que eso que... y no solamente eso, después sigue, la mujer llora por sus padres, y entonces ahí cuando llora también cada vez se vuelve más fea y más desagradable, y también se vuelve molesta porque ya no quiere estar con nosotros, y nos molesta, entonces nosotros la echamos, y nos quedamos con aquella primera esposa que Dios nos había dado. En caso que nosotros la sigamos queriendo, entonces quiere decir que es verdaderamente, sí, gracias. Entonces quiere decir que es verdaderamente el alma divina. Pero de todas maneras, cada uno de nosotros sabe cómo identificar dentro suyo si lo que está haciendo es en aras de Dios, es simplemente parte de su propio ego. Entonces, por ejemplo, una prueba de todo esto es que si nosotros damos tzedakah, nosotros tenemos bondad, y esa bondad la damos a alguien, y a veces la recompensa de la tzedakah no llega tan rápido. La recompensa de una buena acción es la misma acción. Entonces, si nosotros esperamos que venga una recompensa por eso, y no viene, entonces ya deja de atraernos, es como que ya no es tan lindo eso que estamos haciendo. Si nosotros, esa misma acción es la que nos da alegría, entonces significa que no hace falta ver maravillas y milagros para tener amor por eso que hicimos, tener amor por Dios. Pero si nosotros queremos a un Dios solamente que cuando hace maravillas, o cuando vemos los milagros, o cuando nos da sustento, nos da salud, y a veces estamos mal, entonces ya no lo queremos, quiere decir que ese sentimiento, eso que queremos rescatar dentro nuestro, es algo vacío. Y sobre todo, ustedes saben que hay una máxima, hay una regla general de los sabios que dice que el principio está investido en el final, y el final está investido en el principio. Entonces, a pesar de que, como vimos, esta meditación tiene un montón de significados profundos, hay un significado especial que está justamente al final de la perashá. La principal molestia para poder llegar a dominar a nuestro instinto del mal es la duda. La duda de Gematria Amalek. Cuando nosotros hacemos una buena acción y de repente tenemos una duda de si la buena acción que hicimos está bien o está mal, entonces eso es Amalek. Y entonces al final de la perashá nos viene la explicación de esto que estuvimos estudiando. Y esta es una mitzvah para todas las generaciones, incluso hasta nosotros hoy en nuestros días. Amalek era un pueblo que persiguió al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Y atacaba por atrás, y atacaba a los rezagados, a los ancianos, a los débiles,
Y justamente la duda nos ataca en los puntos débiles nuestros. Por eso dice la Torah, recuerda lo que te hizo Amalek cuando salías de Egipto. Zahor et asher asa lecha Amalek bederech betzetchem mimitzrayim. Cuando salieron a tu encuentro en el camino y estabas cansado y exhausto, cortaron el paso a los que se rezagaban detrás de ti y no tuvieron temor de Dios, el pueblo de Amalek. Por consiguiente, cuando Dios te dé paz de todos los enemigos en torno tuyo, en la tierra que Dios tu Señor te está dando, para ocupar como herencia, debes borrar la memoria de Amalek debajo de los cielos, no debes olvidar. Y acá otra vez volvemos al texto original en hebreo para entender bien de qué se trata. Veaya, veaniach Hashem Elokeja, leja mikol oiveja, mesabib ba'aretz asher Hashem Elokeja noten leja najalá lerishta. ¿Sí? Es lo que acabamos de leer. Timje es zeicher Amalek, mitachat hashamayim lo tishkach. Entonces, nuevamente, cuando Dios te dé a esos enemigos en tu mano y tengas paz en tu tierra, incluso cuando ya estés asentado y no tengas ningún enemigo, hayas vencido a todos, todavía va a haber un enemigo del cual te tenés que cuidar. ¿Cuál es ese enemigo? Amalek. Porque Amalek te ataca justamente cuando ya te descuidaste, cuando pensaste que ya todo el trabajo está hecho. Y por eso dice Timjet Zeicher Zecher Amalek. Cuando se lee la Torah, entonces Amalek, como dice Paulina, es la misma gematria de Safek. Amalek, Safek. Entonces, Amalek, el significado de la palabra que le da nombre a este pueblo es, Amalek es una forma de matar y que es a través de cortar la cabeza, separar la cabeza del cuerpo. Por eso la shejitá, cuando se hace shejitá a los animales para comer, no se les corta la cabeza, sino que se cortan solamente las venas que unen la cabeza del corazón, pero no toda la cabeza. ¿Y cuál es el significado? Es justamente lo que hablamos al principio, que para poder vencer a las emociones del corazón necesitamos usar la mente. Y si hay desconexión entre lo que pensamos y lo que sentimos, entonces no podemos actuar en forma completa, en forma verdadera. La mente no puede dominar al corazón. Nosotros pensamos algo, sentimos otra cosa y hacemos otra cosa. Entonces hay como una esquizofrenia en la persona. Y eso te da duda. Dices, yo pienso algo, pero siento otra cosa. Mi corazón quiere hacer algo, pero yo sé que en eso no está bien. O al revés. Entonces eso es una desconexión que tiene que ver con Amalek, con la duda, con el Safek. Entonces, por eso, en la Torah hay dos formas en que está escrita la palabra Zeher, que quiere decir recuerdo, una con Seire y otra con Segol. Debajo de la Zain, si ustedes miran bien, hay una E. Y esa E, el suicidio tiene que ver con, es completamente del Yetzer Hará, no tiene nada de bueno. Acá estamos hablando de, puede ser que el suicidio sea producto de una Amalek que hay dentro de la persona. Que claro, una persona vive con duda y sufriendo todo el tiempo porque no sabe cuál es su destino, qué es lo que quiere, y cuando hay una enfermedad de base, depresión o algún problema, entonces se produce
actos de maldad, actos depravados, como por ejemplo el suicidio. Pero acá estamos hablando de dos procesos, que es recordar y borrar de la memoria. Hay que acordarse de borrar el recuerdo de Amalek. Entonces, a veces nos preguntamos si olvidar significa perdonar. Perdonar significa olvidar. No, perdonar no significa olvidar. Perdonar quiere decir que yo sé lo que pasó y no me olvido, pero a pesar de eso perdono. Pero la Torá nos está diciendo, no solamente tenés que recordar, sino que no tenés que perdonar. A Amalek no se lo puede perdonar. A la cáscara impura, a la maldad no se la puede perdonar. Hay que eliminarla. Entonces, ¿qué quiere decir borrar la memoria? Borrar la influencia que tiene dentro nuestro la duda. ¿Y cómo se borra la duda? A través de estudiar Torah y a través de aferrarnos a la verdad de la Torah, aferrarnos a Dios. Entonces, el Rebbe nos vuelve a explicar justamente este asunto de por qué una vez está escrito con Seire, o sea, con dos puntitos abajo, y en la otra vez está escrito con Segol. Segol son 3 puntitos. Por supuesto, enseguida uno se toma todo lo que uno estudió y dice que es 2. Zeher con Seire, como está escrito aquí, Zeich, por eso se usa Zeicher, recuerdo o memoria, tiene que ver con los 2 primeros Beit HaMikdash. El primer Beit HaMikdash fue obra de Dios solo, y Dios, así como cuando hizo la creación y creó al hombre, hubo pecado y hubo destrucción, porque Dios no quería que todo sea automático y sea simplemente porque Él lo hizo así, sino que quería la intervención del hombre, destruyó todo para volver a empezar. Y eso representa el primer templo. El segundo templo ya no hubo revelación de la presencia divina, incluso fue construido por los babilonios, con un rey babilonio. Fue construido por el hombre, el segundo templo. Pero no había conexión arriba con Dios. Entonces también se destruyó. El Segol del tercer templo, con 3 puntitos, representa el tercer templo. Se pronuncia Zeher, con Segol. Y representa este tercero, eso que ya es indestructible, porque es tanto obra de Dios como obra del ser humano. Fue hecho en conjunto. Entonces, cuando nosotros queremos destruir esa duda que hay dentro de nosotros, tenemos que pensar cuál es el objetivo de la creación. El objetivo de la creación es los tiempos del Mashiach, llegar a la redención, la construcción del tercer templo, la construcción del Beit HaMikdash definitivo. No sé si vieron las fotos que pusimos de nuestra visita a Jerusalén de esta semana. Allí pusimos fotos de una excavación que salió a la luz cuando se tomó Jerusalén en el año 67, que está muy cerquita del Kotel.
Ahora en este momento hay grandes construcciones arriba de todo eso, pero todo eso estaba al aire libre, en las casas de la gente que vivía hace 2000 años allí. Y hay una cosa muy especial, dos cosas me influenciaron mucho de esa visita. Por un lado, están en Yerushalayim ya de por sí, pero hubo una cosa que fue el piso de mosaicos con las piedritas todavía conservadas. Estar parado ahí arriba y saber que ahí arriba de esas mismas piedras estaba toda esa gente que nosotros leemos en la Mishnah, leemos en las historias de la Torá, que vivieron ahí hace 2000 años, los Kohanim, la gente que fue, al final fue todo destruido por los romanos. Y había una vitrina que también la puse allí, donde estaba la ceniza y había maderas quemadas de esas casas. Era muy emocionante estar allí, así que espero que pronto ustedes puedan venir y los voy a llevar allí para que visitemos todo eso. Por ahora me despido. En un ratito ya tengo que hacer mi intervención en el seminario de México. Gracias a Dios va a ser transmitido de nuevo. Hace tiempo que no se transmite, así que Jenny nos envió el enlace, pero si no, ahora lo tenemos en... Poné el enlace en mi... Ah, aquí está. Bueno, esperemos que la transmisión sea un éxito y que todo el seminario también sea un éxito. Besat Hashem, nos vamos a preparar para nuestra intervención. Acuérdense que mañana a las 9, en este momento aquí son las 8 más o menos, ¿no? Sí, son justo las 8. Mañana a las 9 de Israel, si Dios quiere, vamos a transmitir el Bar Mitzvah, especialmente la charla, las palabras de Torah que va a decir el Rab, pero les pedimos a los que transmiten, nuestros amigos que trabajan con nosotros, que si pueden transmitir un poquito más, así que Besat Hashem vamos a ver si también podemos ver parte de la fiesta, porque ustedes son nuestra familia y queremos compartirlo con ustedes. Así que por ahora nos despedimos. Como siempre, es una alegría que estén con nosotros. Sigan colaborando para que podamos seguir haciendo todo esto que lo hacemos por ustedes, lo hacemos para Kadosh Baruj Hu, en aras de la Torá. El Yetzer Hara todavía no lo terminamos del todo, así que también lo hacemos un poco por nosotros, porque es placer para nosotros, también es nuestro sustento. Así que nos despedimos con una melodía del Rav Ginsburg. Que tengan todos una hermosa semana. Acuérdense de escuchar el shofar todos los días, de decir todos los teilim, de decir 3 teilim más, de acuerdo a los teilim del mes. Hoy es el día 15, así que en el día 15 se agregan los teilim 43, 44 y 45, y así sucesivamente cada día. Y recuerden que los Hasidim no se despiden, no se dicen adiós, sino que se dicen hasta luego, nos vemos pronto con el Mashiach, Tivá Bejatima Tová, Eshana Tová Metuká, que tengan todos un año bueno y dulce, que sean inscritos y sellados para bien en el libro de la vida.